Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Alfonso y yo en esta presentación les vamos a platicar un poco acerca del interferómetro de Michelson utilizando luz visible. En esta presentación primero vamos a dar una pequeña introducción y vamos a hablar de una aplicación muy famosa de un interferómetro. Después vamos a hablar de los objetivos, el marco teórico y los materiales y arreglo experimental que se utilizaron en la práctica. Posteriormente vamos a platicar un poco acerca de los resultados y vamos a analizar estos resultados. Y por último vamos a dar nuestras conclusiones y vamos a exponer las referencias consultadas. Bueno, el creador del interferómetro de Michelson fue un científico llamado Albert Michelson, quien nació en Polonia en 1852. Michelson en 1881 diseñó y construyó un interferómetro con la intención de probar la existencia del éter. Este éter era un medio hipotético por el cual se pensaba que viajaba la luz. Este experimento después se hizo famoso porque es conocido como el experimento fallido más famoso de la historia. Esto es ya que gracias a sus resultados la existencia del éter ya no es considerada una hipótesis válida. Pero bueno, a pesar de esto, el interferómetro sigue siendo utilizado hoy en día como un instrumento capaz de medir la longitud de onda de un haz de luz. El interferómetro de Michelson demostró el uso del principio de la interferencia de la luz como una herramienta de medición. Y aunque la tecnología y la precisión de medición ha avanzado mucho con el paso de los años, el principio básico del interferómetro de Michelson aún subyace en el núcleo de la interferometría. Y bueno, una de las aplicaciones más famosas de un interferómetro fue que en el 2016 se publicó la detección de ondas gravitacionales utilizando un interferómetro de gran escala. Las ondas gravitacionales son ondas que van a interaccionar con la materia comprimiendo los objetos en una dirección y estirándolos en la dirección perpendicular. Los más modernos detectores de ondas gravitacionales tienen una forma de L y miden las longitudes relativas de sus brazos por medio de la interferometría. Dos de estos interferómetros están en los Estados Unidos y se llaman LIGO, los cuales por sus siglas en inglés significa Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser. Aquí podemos observar una foto de LIGO. Es un interferómetro gigante, los brazos tienen una longitud de 4 kilómetros y gracias a eso el LIGO es capaz de medir las longitudes gravitacionales que pues, se presentan en una escala sumamente pequeña. Estas ondas gravitacionales que detectó fueron originadas a millones de años luz de la Tierra, las cuales distorsionaron las superficies de los espejos unos 10 a la menos 18 metros. Para que nos demos una idea de la pequeña escala a la que puede trabajar este interferómetro, pues un átomo de hidrógeno tiene un tamaño de apenas 10 a la menos 11 metros. Bueno, los objetivos de la práctica fueron conocer la teoría y el funcionamiento detrás del interferómetro de Michelson y medir la longitud de onda de un láser. En la figura 1 podemos observar el interferómetro de Michelson y pues como podemos observar el láser incide sobre un separador de haces, el cual refleja el 50% de la onda incidente y transmite el otro 50%. El haz de luz transmitido viaja hacia un espejo móvil que podemos llamarlo M1 y reflejado viaja hacia el espejo fijo que es el M2. Al encontrarse con el espejo, los haces son reflejados de vuelta al separador de haces, donde la mitad de la luz proveniente de M1 es reflejada hacia la pantalla y la mitad de la luz proveniente de M2 es transmitida hacia la pantalla. Al colocar una lente convergente entre el láser y el separador de haces, se puede observar un patrón de interferencia que es similar al que se muestra en la pantalla en la figura 2. Y bueno, como los dos haces que interfieren sobre la pantalla provienen de la misma fuente, la diferencia de fase depende únicamente de la distancia del camino óptico recorrido hasta la pantalla. El camino óptico de uno de los haces se puede variar desplazando el espejo móvil. La longitud de onda del láser puede ser calculada midiendo la distancia recorrida por el espejo móvil y contando el número de franjas que van pasando por un punto fijo en la pantalla. Eso también se puede escribir matemáticamente, como se muestra en la ecuación de la derecha, donde lambda es la longitud de onda, d es la distancia recorrida por el espejo móvil y m es el número de franjas contadas. Bueno, aquí tenemos el material de arreglo experimental que se utilizó. Pues es muy sencillo, solamente se utilizó el interferómetro de Michelson y el láser, y pues ese fue el arreglo experimental. Se observa el láser, los distintos espejos que se utilizaron y
En la siguiente diapositiva, pues la metodología que se utilizó, alineamos el láser y el interferómetro para que el patrón de interferencia fuera visible claramente en la pantalla. Ajustamos la perilla del micrómetro a una lectura intermedia. En este punto, la relación entre la lectura del micrómetro y el movimiento del espejo es casi lineal. Registramos la lectura inicial del micrómetro y con ayuda de un objeto delgado como referencia, contamos las franjas que pasan de este punto al girar la perilla lentamente, hasta aproximadamente llegar a 20 franjas. Registramos la lectura final del micrómetro y utilizando las lecturas del micrómetro calculamos la distancia recorrida por el espejo móvil y utilizando la ecuación 1 que fue la que mencioné anteriormente, donde lambda es la longitud de onda, d es la distancia recorrida por el espejo móvil y m es el número de franjas contadas. Bueno, pues en total se realizaron 5 mediciones diferentes, esto para poder utilizar un método gráfico para conocer la longitud de onda del láser. Para hacer esto, tomamos la ecuación que presentó Alfonso hace un momento y utilizamos un cambio de variable para hacer que se asemejara a una ecuación de la línea recta. Esta nueva ecuación se muestra en la ecuación número 6, donde m va a ser igual, bueno, m se va a graficar en el eje y, el valor de 2D se va a graficar en el eje X, con el fin de que 1 sobre lambda sea igual a la pendiente y pues sea muy sencillo calcular su valor. Los datos que obtuvimos, que estaban mostrados en la tabla anterior, pues fueron graficados, como ya dije anteriormente. En el eje X se graficaron los valores de 2D y en el eje Y se graficaron los valores de M. En la figura número 3 podemos ver la ecuación de esta recta, la cual nos dio un valor de la pendiente de 1.54897. Con la ecuación que tenemos anteriormente podemos ver que la longitud de onda va a ser el inverso de la pendiente. Por lo tanto, haciendo los cálculos, obtenemos que la longitud de onda del láser utilizado fue de 645.6 nanómetros, con un error de más o menos 18.7 nanómetros. Y bueno, como análisis de resultados, podemos calcular qué tan lejos estaba este valor calculado de nuestro valor real. Esto se hace simplemente calculando el error relativo, que es únicamente el valor absoluto del valor verdadero menos el valor calculado sobre el valor verdadero y esto multiplicado por 100. Haciendo estos cálculos, como se muestra en la diapositiva, pues obtenemos un error relativo demasiado bajo de 0.68 más o menos 2.2%. Y bueno, este es un error sumamente bajo, como ya dije, ya que errores de menos de 10% se consideran aceptables. Y bueno, como dije anteriormente, tomando en cuenta este error, podemos asegurar que el valor calculado experimentalmente concuerda con una gran exactitud con el valor reportado por el fabricante. Bueno, con conclusiones, definimos que el interferómetro de Michelson resulta ser un instrumento muy eficaz y capaz de medir la longitud de onda de un haz de luz. Con un pequeño arreglo a base de espejos, logramos obtener la longitud de onda de un láser rojo, en este caso, y pues el resultado, como ya mencionó mi compañero, pues se obtuvo con una exactitud aceptable y pues consideramos que fue un buen experimento. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.